Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros nuevamente. Estas son la última conferencia de estas jornadas. Han sido ya 3 conferencias, un mes completo hablando de anatomopatología veterinaria. Empezamos con los temas de fauna silvestre, después el doctor Francisco Carballo con el tema de patología pulmonar, posteriormente el doctor Gerardo Salas con el tema de sarcoma de tejidos blandos y bueno, por último, en esta ocasión tenemos al doctor Mario Bedoya, que nos hablará sobre la técnica de necropsia en bovinos, identificación e interpretación de lesiones. El doctor Mario Bedoya es médico veterinario zootecnista, título otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2006, con la tesis titulada Diagnóstico Inmunohistoquímico de dermatosis e inmunomedas en perros domésticos. En su estudio de posgrado tiene una maestría en medicina veterinaria y zootecnia en el área de patología veterinaria, estudios que fueron realizados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM el año 2009. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios desde el 2010 y actualmente es vicepresidente en la mesa directiva. Ha tenido, una distinción profesional, es certificado en el área de patología veterinaria por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria, CONCERVET, desde agosto del 2016 y por una duración de 5 años. Actualmente es técnico académico titular B en tiempo completo, definitivo, en el área de patología, que ingresó por medio de concurso de oposición cerrado a partir del 10 de octubre del 2017 y es responsable del Centro de Enseñanza y Diagnóstico de Enfermedades de Bovinos, CEDER, donde realiza necropsias a bovinos del Complejo Agropecuario Industrial en Tizayuca, como parte del servicio de diagnóstico anatomopatológico. También imparte la asignatura de temas selectos de patología sistémica y comparada con el tema de patología de bovinos lecheros en los programas de maestría en medicina veterinaria y zootecnia, así como en la maestría en ciencias de la producción y de la salud animal, ambas impartidas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a las publicaciones, tiene más de 30 textos impresos en memorias. Tiene más de 20 textos impresos en revistas científicas y también es autor de los capítulos 3 y 4, Patologías del aparato reproductor en bovinos, del libro Morfofisiología, Patología y Abordaje Clínico del aparato reproductor en animales domésticos. Y bueno, pues es un gran gusto, doctor Bedoya, tenerlo hoy con nosotros y bueno, le cedo la palabra para que, nos dé esta maravillosa ponencia. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Y bueno, el objetivo de esta plática, pues es a través de hacer la revisión de los diferentes aparatos y sistemas con la disección de los órganos, pues darles algunos tips en lo que se deben de fijar para identificar las lesiones que nos podemos encontrar en la necropsia. Y bueno, empezamos con la primera diapositiva. La posición en la cual los rumiantes se colocan para hacer la necropsia es de cúbito lateral izquierdo, y esto es debido a que el rumen se va a localizar en la parte izquierda de la cavidad abdominal, de tal manera que nosotros al momento de exponer las vísceras abdominales podamos tener una visión general de la disposición y la organización de las vísceras que se encuentran en esta cavidad. Sin embargo, en el campo, pues, muchas veces no aplica y tenemos que hacer la necropsia, ya sea el bovino se encuentre de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho, de cúbito dorsal, así como nos lo encontremos, tenemos que hacer la necropsia. Una vez que tenemos el cadáver, tenemos que examinar la piel en búsqueda de úlceras, ectoparásitos, también zonas de alopecia. Además de la piel, también tenemos que inspeccionar las mucosas, la mucosa conjuntival, nasal, oral, vaginal o prepucial y anal, para distinguir tanto exudados, hemorragias, cambios en la coloración de la mucosa, ya sea ictericia, que nos podría indicar algún proceso hemolítico, alguna infección en el hígado o a nivel del conducto colédoco.
cianosis, que igual estaría asociado a neumonías, anomalías cardíacas congénitas, etc. Y bien, tenemos aquí el animal en esta posición de cúbito lateral izquierdo y lo primero que tenemos que hacer es una incisión, que es la incisión primaria, cortar la piel. Primero empezar a nivel de la síntesis mandibular, pasar por la parte ventral de la mandíbula, región medial, cervical ventral, pectoral. Aquí aprovechamos para desarticular el miembro torácico derecho. Continuamos el corte por la piel en la región abdominal ventral y aquí aprovechamos para desarticular el miembro pélvico derecho. Incluso para tomar unos atajos en esta incisión primaria, en campo podrían hacer primero desarticular los miembros torácico y pélvico derecho y posteriormente ir retirando la piel para que quede la disección de esta manera. Aquí igual también podemos aprovechar el tejido conectivo para ver cambios en la coloración, ya sea ictericia, cianosis, o también revisar los linfonodos regionales como linfonodos preescapulares, linfonodos precrurales, así como linfonodos submandibulares y retrofaringios, como en este caso. Vemos aquí, en este animal, que hay incremento de tamaño de los linfonodos retrofaringios. Cuando vemos incremento en el de tamaño de los linfonodos retrofaringios, pues bueno, cuando están estos linfonodos afectados junto con los mediastínicos, una de las principales sospechas que debemos de tener es de tuberculosis, ¿sí? Sin embargo, también otros agentes que causan este tipo de linfadenomegalia, pues es infección por Actinomyces bovis o Actinobacillus lignieresi. Una secuela importante de esta linfadenomegalia, tanto de linfonodos retrofaringios como de los mediastínicos, es timpanismo gaseoso, ya que estos pues van a comprimir el nervio vago, ocasionando indigestión vagal y atonía ruminal, favoreciendo la acumulación de gas en el rumen. Incluso en estos casos de timpanismo gaseoso, pues hay congestión craneal del cadáver y aquí lo podemos ver, ya que el tejido subcutáneo va a estar dematizado debido a esta congestión craneal. Ese es un acercamiento de la imagen anterior, donde vemos este incremento de tamaño de los linfonodos retrofaringios. Una vez que revisamos el tejido conectivo y los linfonodos regionales, vamos a retirar la lengua, cortando por la parte medial del cuerpo de la mandíbula, cortando a través del yoides. Aquí vamos a hacer tracción para jalar la lengua, la laringe junto con la tráquea. Al llegar a la entrada de la cavidad torácica, vamos a cortar por la parte dorsal de las costillas y a nivel también del cartílago costal. Incluso aquí también otro tip en campo, o incluso también en la sala de necropsias, podemos primero incidir la cavidad torácica, retirar los músculos abdominales laterales y posteriormente ir retirando las costillas de caudal hacia craneal, para que quede de esta forma, de tal manera que podemos observar pues cambios en la posición de los órganos, así como también la presencia de contenidos anormales. ¿Cuáles son estos contenidos anormales? Este es un acercamiento de la imagen anterior en donde vemos pues el pulmón, la escotadura cardíaca, el corazón, el abomazo. A este nivel se encuentra el píloro, el duodeno descendente, riñón derecho, ciego y las asas intestinales que van a estar cubiertas por el aumento mayor. ¿Cuáles son los contenidos anormales que nos podemos encontrar en las cavidades corporales? Pues bueno, son estos. En la imagen superior derecha tenemos hidrotórax. Esto pues suele ser causado por insuficiencia cardíaca congestiva derecha. En la imagen inferior derecha tenemos un piotórax. En este caso está asociado a una retículo-pleuritis o retículo-neumonitis traumática. La imagen inferior izquierda tenemos un hemotórax en donde hay esta acumulación de sangre y en estos casos suele asociarse a ruptura de la arteria aorta torácica. Contenidos igual anormales en la cavidad abdominal tenemos ascitis, igual por asociado a insuficiencia cardíaca congestiva derecha, hipoproteinemia,
falla renal. En la imagen inferior derecha tenemos peritonitis. Hay diversas causas de peritonitis en el bovino, como reticuloperitonitis traumática, úlceras abomasales perforantes, ruptura de útero, ruptura de vejiga, que es raro en bovinos, ruptura de vesícula biliar, aunque también podríamos tener peritonitis granulomatosa. La imagen inferior izquierda tenemos hemoperitoneo, y esto suele ser causado por ruptura de grandes vasos, como la aorta abdominal, aunque también ruptura de hígado. En este caso, esta becerra tuvo ruptura de hígado. Era una becerra bastante inquieta que se salía de su corral y pues una de esas ya no la contó, quedó con medio cuerpo de fuera, medio cuerpo adentro y tuvo la ruptura del hígado. Una vez que exponemos las vísceras tanto torácicas como abdominales, hay que retirarlas de la canal y aquí tengo una propuesta para ir separando bloques. Vamos a obtener 3 bloques: el bloque cardiorrespiratorio, bloque digestivo y el bloque genitourinario. A mí, y no me dejarán mentir los alumnos que han rotado conmigo en Tizayuca, me gusta empezar la disección de las estructuras dorsales hacia ventral. Primero, nos encargamos de retirar la aorta. Esta es la aorta, la cortamos a nivel en donde penetra el diafragma. También nos vamos a encargar de retirar los linfonodos mediastínicos. Recordar que estos, junto con los linfonodos retrofaríngeos, van a estar afectados de manera primaria en casos de tuberculosis. Tenemos este acercamiento de la imagen anterior. Aquí podemos identificar varias estructuras. Tenemos la aorta, linfonodos mediastínicos, esófago, vena cava caudal. Aquí ya retiré la aorta, seguido de quitar los linfonodos mediastínicos para examinarlos, ver el tamaño. Incluso este cordón es el nervio vago. ¿Sí? Esta es la razón por la cual les comento que la linfadenomegalia de estos órganos va a ocasionar compresión del nervio vago y atonía ruminal. Después voy a separar el esófago del bloque cardiorrespiratorio. Igual aquí ideé una técnica que es separarlo de caudal hacia craneal, ¿sí? Para hacerlo de manera más rápida. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo de esta linfadenomegalia de linfonodos mediastínicos, en este caso causado por tuberculosis. Aquí vean cómo voy separando el esófago de caudal hacia craneal. En este caso así lo hice porque cuando yo empecé en Tizayuca, pues estaba yo solo haciendo las necropsias de los bovinos. Entonces lo hacía en mis primeras necropsias de craneal hacia caudal, y bueno, no había quien me sujetara la tráquea para poder yo incidir y separar este bloque del esófago. Entonces aquí lo que se me ocurrió es hacerlo de caudal hacia craneal. El esófago no lo separo del aparato digestivo, simplemente lo hago hacia atrás. Aquí visualizo la vena cava caudal y el ligamento frénico pericárdico. Aquí hay que incidirlos, la vena cava caudal igual, aquí a nivel donde penetra el diafragma, y retirar también, cortar el ligamento frénico pericárdico para obtener el bloque cardiorrespiratorio. Después hay que retirar el diafragma. A mí me gusta hacerlo de dorsal hacia ventral, empezando a nivel de los pilares del diafragma. Los pilares los identificamos el comienzo como estas estructuras tendinosas que a partir de aquí se van originando estas pues pilares carnosos que van a dar origen al diafragma. Aquí voy retirando los pilares del diafragma y lo voy separando de dorsal hacia ventral, y hay que tener cuidado de no cortar el esófago. Después voy a retirar el bloque genitourinario. Aquí importante separar este bloque junto con la aorta y la vena cava caudal, para que también tengamos esta relación vascular con el bloque genitourinario. Aquí voy retirando los riñones junto con
los grandes vasos de la cavidad abdominal. Hay que tener cuidado de no incidir el colon descendente, ya que están en íntima relación el bloque genitourinario con esta parte del intestino grueso. Vamos separando poco a poco, de tal manera que ya tenemos nuestros 3 bloques: cardiorrespiratorio, digestivo y genitourinario. Ahora, ¿cómo se hace la revisión del aparato o del bloque cardiorrespiratorio? Vamos a empezar primero con el corazón. Aquí igual a los alumnos en Tizayuca les digo, pongan el bloque cardiorrespiratorio como si estuviera de cúbito lateral izquierdo, es decir, el pulmón derecho arriba, el pulmón izquierdo abajo. Sí, porque luego muchas veces he visto que hacen la disección del corazón y lo manipulan demasiado. Entonces aquí esta propuesta que yo les hago a mis estudiantes de maestría es que no haya demasiada manipulación y podamos establecer esta relación. La disección del corazón se va a realizar junto con los pulmones, esto principalmente pues, en becerras para el diagnóstico de anomalías cardíacas congénitas. Una vez que tenemos el bloque en esta posición de cúbito lateral izquierdo, hago hacia arriba el pulmón derecho, hacia un lado, para tener mayor visualización de la silueta cardíaca. Enseguida voy a hacer una incisión en el saco pericárdico, y en el saco pericárdico, como en cavidad torácica y abdominal, también vamos a encontrar contenidos anormales. ¿Cuáles son estos contenidos anormales? Bueno, ahí está la incisión del saco pericárdico para exponer propiamente ya el corazón. Son estos. Tenemos un hidropericardio que está asociado a una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, un hemopericardio. En este caso, estuvo asociado a ruptura de la arteria pulmonar intrapericárdica. Tenemos una pericarditis fibrinosa y esto pues comúnmente está asociado a una retículo-pericarditis traumática. Y bueno, hablando propiamente de la retículo-pericarditis traumática, ¿por qué se da este proceso? Pues bueno, por relación anatómica, vemos el retículo cuando los animales ingieren estos objetos punzocortantes, estos alambres, van, una vez que pasan el cardias por gravedad, van a caer inmediatamente hacia el retículo, y por los movimientos constantes de este órgano, pues bueno, estos alambres van desplazándose y pueden perforar la pared del retículo, del diafragma, y pueden alcanzar el saco pericárdico. Y aquí, como les digo a los alumnos, pasamos de la ficción a la realidad. Entonces vemos aquí el retículo, tenemos el corazón, donde hay acumulación de exudado fibrino supurativo. Retiro el bloque cardiorrespiratorio como se los indiqué en la técnica de necropsia, y podemos observar la presencia de esta perforación a nivel de la superficie diafragmática del retículo. Un tip que les doy en estos casos de reticulitis traumática, la que sea retículo-pericarditis, retículo-peritonitis, retículo-frenitis, es que va a haber depósito de abundante tejido conectivo fibroso en la serosa del retículo. Cuando ustedes vean este depósito de tejido conectivo fibroso, sospechen que puede haber ahí un objeto extraño. Aquí, en este caso, pues tuve suerte, ya que vemos el tejido conectivo que está depositado en la serosa del retículo, y vemos el alambre. Aquí en las necropsias, cuando veo este tejido conectivo, corto con el cuchillo hasta poder encontrar el objeto punzocortante, aunque pues hay veces en donde no lo vamos a encontrar, debido a que estos alambres pues penetran y suelen regresar hacia la luz del retículo. Retiramos la totalidad del saco pericárdico y vamos a hacer la disección del corazón conforme va el flujo sanguíneo a través de este órgano. Vamos a empezar del lado derecho del corazón. Si se fijan, les comenté que aquí coloco el bloque cardiorrespiratorio de cúbito lateral izquierdo, es decir, pulmón derecho arriba,
de tal manera que aquí estamos viendo la superficie lateral derecha del corazón. Esta sería la superficie craneal y superficie caudal. Antes de hacer la disección tenemos que identificar unas estructuras externas que nos van a indicar internamente estructuras que nos vamos a encontrar en el corazón. Tenemos primero esta estructura, este surco que rodea la base del corazón, es el surco coronario, y esta nos indica externamente la separación entre atrios y ventrículos. Y en la superficie lateral derecha del corazón tenemos este otro surco que desciende a partir del surco coronario y es el surco interventricular subsinusal. ¿Por qué subsinusal? Porque, bueno, la entrada de una vena a un órgano se le conoce como seno venoso, de tal manera que tenemos el seno venoso cabal caudal y inmediatamente abajo el seno venoso coronario. Por lo tanto, este surco está debajo de estos senos venosos y por lo tanto se denomina subsinusal. Bien, aquí entonces vamos a incidir la vena cava caudal. El surco interventricular subsinusal nos indica externamente la localización del septo interventricular. De tal manera que si ustedes notan, vamos a observar en la superficie lateral derecha del corazón efectivamente la totalidad del ventrículo derecho, pero también en la parte caudal un poco del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces no tenemos completamente del lado derecho el ventrículo derecho del corazón. Incluso este se extiende hacia craneal y hay una parte del ventrículo derecho, la parte final, que la vamos a observar en la superficie lateral izquierda del corazón. Vamos a incidir la vena cava caudal, pero igual, si no la localizamos, que es un tanto frecuente que no la localicemos porque estos vasos sanguíneos pues son de pared delgada, colapsan fácilmente. Entonces el tip que les doy es que corten en medio de la aurícula derecha y dirijan el corte hacia el lado ciego de la aurícula derecha y posteriormente dirigirlo hacia el lado contrario. Nos vamos a encontrar la entrada de la vena cava caudal. Ahí está. Entonces tenemos vena cava caudal, tenemos la fosa oval, que es el remanente del foramen oval, el tubérculo intervenoso y la vena cava craneal. Tenemos los músculos pectinados, que son propiamente de la aurícula derecha. El siguiente corte va a ser a un lado del surco interventricular subsinusal, a un lado, no sobre el surco, porque exactamente aquí se encuentra el septo interventricular, de tal manera que vamos a hacer el corte y va a quedar de esta manera. Tenemos aquí el surco que está íntegro, nos indica el septo interventricular, y aquí tenemos el septo interventricular que abarca esta estructura, la pared libre, el ventrículo derecho. Tenemos la válvula tricúspide, 1, 2, 3, septal parietal marginal, la banda moderadora o trabécula septomarginal, que es característico del ventrículo derecho del corazón. Ahora bien, aquí todavía no termino de hacer la disección del lado derecho del corazón, y aquí lo que hago es volteo el bloque cardiorrespiratorio para que ahora quede decúbito lateral derecho, es decir, pulmón izquierdo arriba, pulmón derecho abajo, de tal manera que vemos la superficie lateral izquierda del corazón, superficie craneal, superficie caudal. Si se fijan en la superficie lateral izquierda del corazón, vemos una parte del ventrículo derecho. Hago hacia arriba los pulmones para tener mayor visualización del corazón. Este es un acercamiento de la imagen anterior y enseguida voy a hacer un corte de donde lo concluí del lado derecho y voy a hacer este corte a un lado del surco interventricular paraconal, que es este que se encuentra en la superficie lateral izquierda del corazón. ¿Por qué paraconal? Porque esta estructura es el tracto de salida, o esta parte del ventrículo derecho es parte del tracto de salida, también conocido como cono arterioso, por lo tanto, paraconal. Hago el corte a un lado del surco interventricular paraconal porque
este surco me indica la localización del septo interventricular, de tal manera que queda libre la pared, valga la redundancia, libre del ventrículo derecho, y dirijo el corte hacia la arteria pulmonar. Después hago un corte a la izquierda, igual, si no localizan las venas pulmonares, también como en el lado derecho, hacemos un corte en la pared de la aurícula izquierda, dirijo este corte hacia el lado ciego y después hacia el lado contrario me voy a encontrar la llegada de las venas pulmonares. Para exponer el ventrículo izquierdo puede ser de dos maneras. Uno, cortando en medio del ventrículo izquierdo, haciendo un corte y dirigiéndolo hacia el ápice, y después subir este corte y hacerlo en la pared del ventrículo izquierdo a un lado del surco interventricular paraconal, o también hacerlo como en el lado derecho, comenzando a un lado del surco interventricular subsinusal, ápice, y a un lado del surco interventricular paraconal. Aquí lo hice con este corte a la mitad de la pared del ventrículo izquierdo y después haciendo hacia la salida de la aorta. De tal manera que tengo pared libre del ventrículo izquierdo, septo interventricular y pared libre del ventrículo derecho. Y bueno, ¿de qué sirve esta disección? Pues bueno, podemos cortar a nivel del surco coronario, pesar independiente la pared libre del ventrículo derecho y también pesar de manera independiente el septo interventricular junto con la pared libre del ventrículo izquierdo, y estos valores los vamos a sustituir. Hay unas formulitas en el Eubank Kennedy en donde viene una división en donde el resultado va a ser un índice, y este índice nos va a indicar si hay hipertrofia del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, o hay hipertrofia de ambos ventrículos. Continúo el corte por toda la aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Y bueno, ¿para qué aprenderse todas estas estructuras en el corazón? Pues bueno, esta es una de las razones. Generalmente aquí les pregunto a mis alumnos cuál es el diagnóstico. Aquí estamos viendo la pared, la luz del ventrículo derecho. Tenemos aquí una comunicación interventricular. Esto sería defecto del septo interventricular. Esta sería la arteria pulmonar, y esta salida corresponde a el origen de la aorta. De tal manera que vemos que la aorta está dextropuesta. De hecho, las valvas de la válvula pulmonar están fusionadas. Esto correspondería a una estenosis pulmonar, de tal manera que tenemos una tetralogía de Fallot. En la cuarta afección, pues es un mecanismo compensatorio que corresponde a una hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho, defecto del septo interventricular, estenosis pulmonar y dextraposición de la aorta. Este es un acercamiento de la imagen anterior. Y aquí igual les tengo otros ejemplos de por qué revisar, por qué poner atención a cada una de las estructuras. La imagen de la derecha corresponde a un corazón normal. La imagen de la izquierda es un corazón con una anomalía cardíaca congénita. Aquí vemos a nivel de la aurícula izquierda la llegada de las venas pulmonares izquierdas y derechas. Aquí están la llegada de las venas pulmonares derechas. Y vemos en el corazón con esta anomalía cardíaca que estas venas no llegan al ventrículo izquierdo. Aquí las venas pulmonares desembocaban hacia la aurícula derecha a través de la vena coronaria. Esta anomalía se le conoce como conexión venosa pulmonar anómala total. Ahí tenemos el acercamiento, donde tenemos aquí las venas pulmonares, izquierdas, derechas, y en este caso no hay llegada de estas venas pulmonares. De hecho, aquí tenemos parte del septum secundum que se fusiona posteriormente con el septum primum para formar el tabique interatrial. Este es otro ejemplo de una anomalía cardíaca congénita.
Del lado derecho es el corazón normal, del lado izquierdo es el corazón con la anomalía cardíaca congénita. Tenemos aquí atrio y ventrículo derecho, de tal manera que esta es vena cava caudal, fosa oval, tubérculo intervenoso y la llegada de la vena cava craneal. En este corazón que tiene la anomalía tenemos vena cava caudal, fosa oval, no hay tubérculo intervenoso y tampoco hay llegada de la vena cava craneal. Esta es una ausencia de vena cava craneal derecha. Y embriológicamente hay dos venas cavas craneales, derecha y la izquierda. La izquierda posteriormente va a involucionar y en este caso había persistencia de la vena cava craneal izquierda, desembocaba a través de la vena coronaria. De hecho, vemos el seno venoso coronario que está sumamente dilatado, a diferencia de este seno venoso coronario. Tenemos más ejemplos de qué lesiones nos podemos encontrar en el corazón. Endocarditis valvular vegetativa. En este caso, las condiciones que favorecen el desarrollo de una endocarditis, pues es una septicemia ocasionado por una pododermatitis, abscesos subcutáneos, flegmones, mastitis, etc. Miocarditis, supurativa multifocal, embólica, las mismas causas que una endocarditis valvular vegetativa. Tenemos en la imagen inferior derecha un linfoma metastásico al corazón. Cuando vemos áreas blancas en el miocardio, pues podemos sospechar que pueda ser un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico o necrosis. Estas son las imágenes histológicas de los corazones que les mostré anteriormente. Vemos aquí el trombo que está adherido a la válvula con colonias bacterianas. La imagen inferior izquierda, la infiltración de estas células inflamatorias, neutrófilos, piocitos, en el intersticio del corazón. Incluso las fibras cardíacas están necrosadas. Y la imagen inferior derecha, tenemos esta infiltración de células neoplásicas linfocíticas. ¿Sí? Incluso aquí pues nos podemos confundir microscópicamente y poder darlo como una miocarditis linfoplasmocitaria, pero bueno, aquí el tip es analizar toda la necropsia, ver el agrandamiento de los linfonodos pues ilíacos internos mediales, precordales, supramamarios, que son los comúnmente afectados. Otra estructura que de manera normal nos vamos a encontrar principalmente en becerras es esto. Vemos aquí la arteria, la aorta abdominal, las arterias renales. Aquí tenemos, esta es la arteria, las arterias ilíacas externas, arterias ilíacas internas que aquí están incididas, y tenemos estas estructuras vasculares. Esto corresponde a las arterias umbilicales. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en becerras, ¿sí? Porque luego se pueden mal diagnosticar como alguna aplasia vascular. ¿Sí? Esto en becerras es normal. Cuando nosotros abrimos estas arterias umbilicales, vamos a notar que en el interior va a haber un trombo que va a ocluir la luz y estas arterias van a involucionar posteriormente para dar lugar a los ligamentos laterales de la vejiga. Las arterias umbilicales no involucionan en su totalidad, van a quedar un poco cortas, incluso va a haber una rama de las arterias umbilicales que va a irrigar el útero. De hecho, el útero tiene 3 arterias uterinas, una proveniente de la arteria ovárica, una de las arterias umbilicales y otra de las arterias ilíacas internas. Aquí les pongo otro ejemplo. Tenemos el ombligo, vemos el hígado. Esto correspondería a la vena umbilical y estas a las arterias umbilicales. ¿Qué otros procesos nos podemos encontrar que afecten estas estructuras? Pues bueno, vemos aquí una flebitis, producto de una onfalitis. Esto sería una onfaloflebitis. Esto es debido a
infección del ombligo, principalmente por Escherichia coli, y dos de las consecuencias principales de esta onfaloflebitis es peritonitis o septicemia, ocasionando focos supurativos en diferentes órganos. Pero no solamente la vena umbilical va a estar involucrada cuando hay onfalitis, también vamos a encontrar onfaloarteritis, ¿sí? Con consecuencias como peritonitis e incluso onfalouraquitis. Aquí vemos la vejiga, esta correspondería al ombligo, y aquí vemos el uraco que está distendido y contiene gran cantidad de exudado purulento. Y de tal manera que tenemos aquí las estructuras que conforman el cordón umbilical, serían las arterias umbilicales, la vena umbilical y el uraco. El aparato respiratorio, comenzamos con la cavidad nasal, ya sea haciendo cortes transversales o un corte longitudinal en la cavidad nasal para revisar la mucosa en búsqueda de exudado, hemorragias, fractura, ya sea del septo nasal o de las paredes laterales de la nariz. El aparato respiratorio bajo, valdría la pena aquí notar que en los lóbulos pulmonares caudales vemos estas áreas blanco nacaradas que corresponde a fibrosis subpleural y es normal en los bovinos. La importancia de esto es que pues algunas personas inexpertas al momento de hacer la necropsia, esto lo puede interpretar como una pleuritis. Otra característica en los bovinos es que antes de la bifurcación traqueal, del inicio de los bronquios principales, tenemos el bronquio traqueal que va a contribuir con aire hacia el lóbulo pulmonar derecho. ¿Cómo se hace la revisión del aparato respiratorio? Pues bueno, como en las demás especies, cortamos por la parte dorsal de la tráquea para entrar hacia el parénquima pulmonar. Es importante hacer estos cortes hasta el borde del pulmón, ya que a este nivel podemos encontrar parásitos como Dictyocaulus viviparus. Y bueno, en los bovinos, pues el pan de cada día pues son las neumonías, de tal manera que les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de neumonías en bovinos. Las imágenes de la izquierda, corresponden a unos pulmones que traté de encontrar lo más sanos posibles, y los pulmones de la derecha corresponden a estos pulmones con neumonía intersticial. ¿Qué características macroscópicas tienen los pulmones con neumonía intersticial? Pues son órganos que no colapsan, están pálidos, podrían tener impresiones postales, aquí es lo que falla, pero ojo, las neumonías intersticiales macroscópicamente son de las más engañosas, ¿sí? De tal manera que, bueno, nosotros siempre de rutina pues vamos a tomar muestras para histopatología. ¿Qué lesiones son las que comúnmente encuentro microscópicamente en las neumonías intersticiales? Vemos este ligero engrosamiento de la pared de los alveolos con también escasas células inflamatorias, pero también lo que llama la atención es la presencia de estas células en la luz de los alveolos, de estas células multinucleadas, y esto corresponde a células sincitiales, aunque bueno, también hay una controversia. Algunos mencionan que podrían corresponder a macrófagos, células gigantes multinucleadas que, por ejemplo, aquí podrían estar fagocitando fibrina. Podrían ser cualquiera de las dos. Cuando vemos células sincitiales, pues ¿qué nos indica? Infección viral por el virus de parainfluenza 3, virus sincitial respiratorio bovino o incluso también herpesvirus bovino tipo 1. Y bueno, les digo que las neumonías intersticiales macroscópicamente son de las más engañosas, y aquí les tengo un ejemplo. Vemos estos pulmones en donde pues de manera generalizada pues están congestionados. De hecho se nota la parte dorsal de estos pues bastante prominente la fibrosis de la pleura. Y aquí, bueno, porque les pongo estos pulmones en la presentación, pues bueno, ya intentarían buscar
lesiones o algo anormal en estos órganos. Pero si ustedes estos pulmones se los encuentran en la sala de necropsias, muchas veces van a pasar desapercibidos. Ahora bien, estos pulmones van a venir acompañados con estas lesiones. Tenemos edema subcutáneo submandibular, edema subcutáneo pectoral y el hígado de nuez moscada. Estas lesiones están asociadas a insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos aquí el ventrículo derecho del corazón dilatado severamente. En este caso no tengo imágenes del interior, pero bueno, no había endocarditis, no había anomalías cardíacas congénitas que serían como que las causas de esta dilatación del ventrículo derecho. De tal manera que si vemos animales con dilatación del ventrículo derecho, había también aquí hidropericardio, hidrotórax, ascitis, hígado de nuez moscada, y junto con estos pulmones, esto se trata de un cor pulmonale. ¿Qué es un cor pulmonale? Es una insuficiencia cardíaca congestiva derecha causado por enfermedades que alteren la estructura y función del parénquima pulmonar. Hay muchas causas de cor pulmonale. El mejor ejemplo que nos dan en licenciatura pues es mal de alturas, pero mal de alturas no es la única causa de cor pulmonale. Neumonías crónicas también son causas de cor pulmonale. Y aquí quiero puntualizar que, por ejemplo, este tipo de neumonías, para que lleguen a desarrollar estos animales cor pulmonale, estas neumonías son de leves a moderadas, de tal manera que esto va a permitir a los bovinos que el proceso se vaya siendo crónico, de tal manera que van a involucrar el sistema vascular pulmonar, el corazón y posteriormente el sistema venoso sistémico. En este caso, la neumonía lo que va a hacer es que va a haber engrosamiento de la pared de los alveolos, dificultando este intercambio gaseoso, además de que se van a ver afectados los bronquiolos, provocando, junto con salida severa, masiva de exudado mucoso, va a haber obstrucción de vías respiratorias mayores. Esto va a traer como consecuencia una hipoxia. Como respuesta va a haber una taquicardia, incremento del flujo sanguíneo hacia los pulmones, en lo que se traduce como una hipertensión pulmonar. Conforme se va haciendo crónico el proceso, va a haber arteropatía hipertrófica, ocasionando que el corazón se esfuerce en demasía para bombear la mayor cantidad de sangre hacia los pulmones, de tal manera que ya la taquicardia ya no funciona tanto, va a haber una dilatación, hipertrofia e insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y también vemos la presencia de células sincitiales en la luz de los alveolos. En el caso de hígado de nuez moscada, este es el aspecto microscópico característico, en donde vemos la región de hepatocitos centrolobulillar con necrosis, la región mediastinal con degeneración vascular y la región periportal con los hepatocitos tumefactos. Si ya de por sí el cor pulmonale es crónico, en casos extraordinariamente crónicos podemos observar estos hallazgos en el hígado, la presencia de fibrosis en la región centrolobulillar, y a esto algunos autores le han llamado cirrosis cardíaca o esclerosis cardíaca. Yo creo que de estos términos proviene la confusión de llamarlo cirrosis hepática a este proceso, pero la cirrosis hepática es un proceso completamente diferente a este. El siguiente tipo de neumonía sería una bronconeumonía supurativa, causado por agentes bacterianos como Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida, Trupperella piógenes, Escherichia coli también puede estar involucrado. Microscópicamente, las lesiones que vamos a observar y la presencia de numerosos neutrófilos y piocitos en la luz de los alveolos, de los bronquiolos, y una de las secuelas de este tipo de neumonía es la bronquiolitis obliterante, que es la formación de estos pólipos que sobresalen hacia la luz bronquiolar, provocando obstrucción. Aquí vemos una neumonía casionecrótica
que es pues característica causada por Mycoplasma bovis, en donde los lóbulos craneales están hiperémicos, al tacto están firmes y se notan numerosos nódulos casionecróticos que contienen gran cantidad de tejido necrótico. Microscópicamente, esto es característico de los nódulos casionecróticos, donde vemos este centro de necrosis licuefactiva rodeado de este halo de neutrófilos y piocitos. Si realizamos inmunistoquímica, pues vamos a tener inmunopositividad a lo largo de todo este halo hipercelular. Y el resto del parénquima pulmonar está comprimido y vemos en la luz de los alvéolos la presencia de estas células inflamatorias. El siguiente tipo de neumonía sería una bronconeumonía fibrinosa. En este caso también hay bacterias involucradas. Vemos Pasteurella multocida, Mannheimia hemolítica, Histophilus ovni, que están asociadas a este tipo de neumonías. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues bueno, la presencia de fibrina en la pleura, áreas de necrosis coagulativa rodeadas por este halo hipercelular. En este halo hipercelular podemos observar células características que corresponden a células inflamatorias necróticas, que son estas células como alargadas, que se producen por efecto de la toxina de Mannheimia hemolítica. Esta toxina va a producir poros en las células inflamatorias, ocasionando que el contenido celular se escape y queden como con esta forma de balón desinflado o alargadas. Y producto de esta necrosis, más bien, lo que produce esta necrosis del parénquima pulmonar es el daño vascular. Aquí vemos una necrosis fibrinoide, en donde hay acumulación de células inflamatorias y depósito de proteínas plasmáticas en la pared del vaso sanguíneo. También podemos observar trombosis, que también es causa de la presencia de estos infartos en el pulmón. Y también algo que llama la atención es que en estos casos también vemos la presencia de células sincitiales en la luz de los alvéolos, además de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en el epitelio bronquial. Neumonía embólica es el siguiente tipo de neumonía. Aquí es luego difícil en la sala de necropsias poder distinguir así a simple vista las neumonías embólicas. Un tip es toquen el parénquima pulmonar y van a sentir diferentes áreas o áreas multifocales de consolidación pulmonar. Y bien, aquí tenemos este pulmón que está pálido, no colapsa, con áreas de hemorragia. Algunos dirían que se trata de una neumonía intersticial. No, en este caso se trata de una neumonía tromboembólica causado por trombosis séptica de la vena cava caudal. La palidez de estos órganos se debe a la gran pérdida de sangre a través de las arterias pulmonares. Aquí tenemos el resto de la necropsia, en donde vemos el hígado con numerosos abscesos. Uno de estos se encuentra localizado junto a la vena cava caudal, fistuliza, y como consecuencia hay la formación de este trombo séptico. Estos trombos, como son friables, se desprenden y van a ocasionar tromboembolia pulmonar. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar en estos casos de neumonía tromboembólica con trombosis séptica de la vena cava caudal? La presencia de coágulos de sangre en el rumen, debido a que cuando hay sangrado intermitente, las vacas degluten esta sangre, y si ustedes tocan estos coágulos de sangre van a sentir pequeñas burbujitas. Esto es debido a que pues, proviene de los pulmones debido a la acción del surfactante. O vemos pues de manera dramática cómo mueren estos animales, vomitan grandes cantidades de sangre y en cuestión de segundos, de minutos, mueren. El siguiente tipo de neumonía sería una neumonía granulomatosa, clásicamente en Tizayuca, pues asociado a infección por Mycobacterium bovis.
aunque también podemos pensar en otras posibilidades como agentes micóticos como Aspergillus fumigatus, Coccidioides timitis, aunque bueno, no hay abundante respuesta inflamatoria, Cryptococcus neformans, Blastomyces, etc. Algo también que quiero hacerles notar, que en casos de tuberculosis en animales adultos, la mayor parte de los granulomas van a estar localizados en la pleura. Sí va a haber granulomas en el parénquima pulmonar, pero la mayor parte de ellos hacia la pleura. En el caso de becerras es al revés. Yo he observado la mayor cantidad de granulomas en el parénquima pulmonar y no muchos en la pleura. Tenemos aquí imágenes cópicas de esta neumonía granulomatosa, donde hay este granuloma con el centro de necrosis gaseosa, el calcio precipitado, células inflamatorias, células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Realizamos una tinción de Ziehl-Neelsen, que es una tinción especial para poner de manifiesto estas bacterias alcohol ácido resistentes, y podemos distinguir estas bacterias. Cuando vemos una en el corte histológico, con esto es suficiente para dar el diagnóstico como positivo a tuberculosis. Bien, ¿qué hacemos ahora con el bloque digestivo? Vamos a hacer la disección de este aparato. Aquí a mí me gusta empezar separando el hígado. Tenemos la superficie diafragmática, lo volteo para ver la superficie visceral. Antes de separar el hígado, presiono la vesícula biliar para verificar el paso de bilis hacia el duodeno descendente. Una vez que reviso esto, pues separo el hígado del duodeno descendente. Aquí es el primer corte, más o menos al nivel donde se inserta el omento menor. De hecho, aquí está parte del conducto colédoco. Aquí podemos visualizar también el páncreas, lóbulo izquierdo, derecho, cuerpo del páncreas. Aquí podemos separar el hígado junto con el páncreas, o primero el hígado y después el páncreas. Voy separando el duodeno del hígado. También voy haciendo disección alrededor del páncreas para ir separando el hígado junto con el páncreas. Vamos después a cortar el tejido que va a unir el hígado al resto de las vías intestinales por el borde dorsal. De hecho, aquí tenemos el colon descendente, aquí estaría el colon transverso. Conforme vamos separando el hígado, nos vamos a encontrar unas estructuras vasculares que los alumnos he visto que tienen duda si corto o no corto. Aquí les menciono que sí corten estas estructuras vasculares. Esto corresponde a la arteria mesentérica craneal. Seguimos cortando. Aquí está el acercamiento de la arteria mesentérica craneal. Vamos cortando por el borde dorsal del hígado y nos vamos a encontrar otra estructura vascular. Esto corresponde a la arteria celíaca. Aquí vemos colon descendente, transverso y ascendente. Vamos separando poco a poco, de tal manera que podemos ya separar completamente el hígado. Después vamos a cortar esta parte del omento menor que une las asas intestinales con los compartimentos pregástricos. Aquí lo tengo señalado con una pinza. Corto para ir separando y extendiendo poco a poco el aparato digestivo. Posteriormente voy a retirar los omentos, y para retirar los omentos tengo que fijarme en la inserción de estos a través de las estructuras del aparato digestivo. Va a sonar algo complicado, pero una vez que ustedes ya lo tienen bien aprendido, el retirar los omentos, tanto mayor como menor, va a ser muy fácil. El omento mayor se va a extender de la superficie ventral del duodeno descendente, va a pasar a través de la curvatura mayor del agumazo, se dirige hacia la izquierda para continuar a través del surco longitudinal izquierdo del rumen, surco caudal, y va a regresar a insertarse a través del surco longitudinal derecho del rumen. Es decir, a través de estas inserciones vamos a cortar para retirar completamente el omento mayor. El omento menor se va
a extender de la superficie dorsal del duodeno descendente, curvatura menor del abumazo, eje longitudinal del omaso y termina un poco hacia el retículo. Es decir, vamos a cortar a través de estas inserciones para retirar completamente estos omentos. El aumento mayor además va a tener superficie, capa superficial y capa profunda. Aquí lo observamos, capa profunda, capa superficial. Vemos la inserción a través de la superficie ventral del duodeno descendente. Vamos cortando para ir liberando poco a poco estas asas intestinales. Igual también aquí el aumento mayor, cortar a través de la superficie dorsal del duodeno descendente, curvatura menor del abomazo y eje longitudinal del omaso para retirar aumento menor. Y aquí tenemos el aumento mayor. Vamos retirando poco a poco. Aquí vemos las inserciones a través del surco longitudinal derecho, surco caudal, y por debajo estaría el surco longitudinal izquierdo. Aquí vemos la bolsa mental, que es realmente lo que envuelve las asas intestinales. Y ya tenemos libre el aparato digestivo. Tenemos los compartimentos pregástricos, el abomazo y las asas intestinales, para proceder a revisarlas. ¿Qué es lo que hago con estos compartimentos pregástricos? Hago tipos de 2, es decir, corto a nivel del foramen retículo o masal, que está más o menos a este nivel, corto para tener rumen retículo y omaso y abomazo. Voy a incidir el esófago por su eje longitudinal, a pasar a través del cardias, cortar por la superficie dorsal del saco dorsal del rumen, superficie caudal y superficie ventral del saco ventral del rumen. Tenemos aquí este primer corte, el siguiente corte y posteriormente a través de la superficie diafragmática del retículo. Y si se fijan ustedes, vemos que el contenido pues es de un animal que ya es rumiante, y es de llamar la atención esta estructura que continúa a partir del esófago. Esto corresponde a la gotera esofágica, canaladura esofágica o surco esofágico. Aquí muchos alumnos tienen la creencia de que la gotera esofágica, una vez que la becerra es destetada, esta gotera esofágica va a involucionar. Creen que es como el conducto arterioso que involuciona. No, esa estructura permanece en animales adultos, solo que en estos pues ya no es funcional, como en los becerros. ¿Qué nos podemos encontrar en rumen y en retículo? En retículo, pues bueno, estos cuerpos extraños, estos alambres que penetran las láminas del retículo propiamente. Esto sería una reticulitis traumática. Tenemos variantes de reticulitis traumática. Ya les mostré en aparato cardiovascular la retículo pericarditis traumática. Tenemos retículo hepatitis traumática. Y como les digo, hay depósito de abundante tejido conectivo. Corten a través del tejido conectivo. Y aquí tuve suerte, me encontré el alambre que penetra la pared del retículo. Este es un hallazgo a la necropsia, pero esta reticulohepatitis predispone a una septicemia y podemos observar focos supurativos en diferentes órganos, o se pueden desarrollar abscesos y estos abscesos fistulizar y provocar peritonitis. Aquí es una retículo esplenitis traumática. Hay adhesiones entre el retículo y el vaso. Vemos aquí la presencia de este tejido conectivo que está depositado en la serosa del retículo. Corto, ya no veo el alambre, pero veo el tracto que ocasionó este cuerpo extraño que alcanzó el vaso. Aquí igual, el vaso tiene esplenitis necrótica zonal que puede evolucionar a el desarrollo de un absceso y este absceso fistulizar y ocasionar peritonitis. Este es otro ejemplo. Tenemos una retículo neumonitis traumática. En cuanto a retículo neumonitis, lo he visto de estas dos formas. Una en donde hay abundante reacción inflamatoria,
Y si ustedes revisan el parénquima pulmonar, van a observar grandes cavitaciones que presentan exudado purulento. O esta es otra forma, en la imagen de abajo, en donde el alambre lo que hace es que rasga el parénquima pulmonar y ocasiona hemorragia. Al momento de exponer la cavidad torácica, pues vemos este hemotórax. Esta sería una retículo abomascitis traumática. Igual, como les comento, vemos este depósito de tejido conectivo fibroso. De hecho, este es el alambre, esto de aquí. Aquí vemos el tracto que ocasionó en su curso. Y este alambre lo que ocasionó fue la penetración de la arteria mesentérica, no, arteria gastroepiploica izquierda, que ocasionó esta hemorragia, esta acumulación de sangre en la luz del abomazo. En cuanto al rumen, además de la mucosa, el contenido ruminal nos va a indicar mucho del proceso patológico que va a tener este órgano. Por ejemplo, en la imagen superior derecha vemos el contenido ruminal muy seco. De hecho, hay estas grietas y esto corresponde a una impactación ruminal. Esto es causado porque a los bovinos los alimentan con rastrojos de mala calidad que tienen esta capacidad de absorber mucha agua, de secar inmediatamente el contenido, o puede ser secundario debido a que estos animales pueden tener ya sea una neumonía o dermatitis, mastitis, no consumir agua, favoreciendo que el contenido ruminal se seque. En la imagen inferior izquierda vemos el contenido muy líquido. Cuando vemos este contenido muy líquido, de hecho antes de abrir el rumen parece como cama de agua, ¿sí? Al momento de abrir sale abundante cantidad de líquido y este hallazgo está asociado a una acidosis ruminal aguda. En la imagen inferior derecha vemos el contenido que está espumoso y, perdón la expresión, pero parece como clara de huevo batido o como mousse, que da este aspecto característico del timpanismo espumoso. Y ojo, familiarícense muy bien con este contenido, con este aspecto, porque me ha tocado, me he enterado de casos que tanto a patólogos como a médicos veterinarios clínicos que se les pasa este diagnóstico porque no están familiarizados con este aspecto y es lo único que van a encontrar en la necropsia. De hecho, no van a ver ni línea timpánica ni otros hallazgos que nos indiquen esa distensión ruminal severa. También vamos a observar acidosis ruminal en becerras. En la imagen superior izquierda hay acumulación de abundante leche coagulada. Esto corresponde a, o estos órganos eran de una becerra lactante, entonces presenciar leche coagulada en el rumen no es normal, la leche debería de estar en el abomazo, y esto es debido a falla en el cierre de la gotera esofágica. ¿Qué condiciones favorecen la falla en el cierre de la gotera esofágica? La gotera esofágica, como se los mostré, es esta estructura, este surco que conforme la becerra toma leche, estos bordes se van a unir para formar una estructura tubular y conducir la leche hacia el abomazo. En acidosis ruminal por fermentación de leche, la gotera esofágica no cierra, favoreciendo que se vacíe la leche hacia el rumen. ¿Qué condiciones favorecen esto? Que no cierre la gotera esofágica. Bueno, la mayoría son de manejo. Uno, el más controvertido, es que les den a las becerras su leche en cubeta. Otro, que les den leche a una temperatura inferior a la temperatura corporal de las becerras, es decir, menor a 39 grados centígrados. Desfases en los horarios de alimentación, ¿sí? Es decir, a las becerras se les va a dar su leche a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Se pasan una hora
y esa gotera esofágica ya no cierra por estrés. Otras condiciones que favorecen que no cierre la gotera esofágica son infecciones sistémicas o infecciones que puedan que puedan ocasionar septicemia como encefaloflebitis, pododermatitis, etc. También hay acidosis ruminal en becerras por incremento en el consumo de carbohidratos. Y de hecho, cuando ustedes abran el rumen de estas becerras y vean esta gran cantidad de carbohidratos que sale el rumen, ya ustedes aquí de primera mano pueden decir que esto se trata de una acidosis ruminal aguda. Retiramos el contenido para revisar la mucosa ruminal y de las becerras de estas que les mostré, esta es la mucosa en donde las lesiones van a variar. Una de ellas en donde hay estas placas de tejido necrótico que están sobre los pilares del rumen y además otro hallazgo en acidosis ruminal aguda o acidosis ruminal es que las papilas ruminales van a estar hinchadas o tumefactas y adheridas unas con otras. Otros hallazgos es la presencia de estas úlceras lineares en los pilares del rumen. Otra lesión es esta rumenitis necrobacilar o esta rumenitis ulcerativa en la imagen inferior derecha por infección micótica. Esta rumenitis micótica, además de acidosis ruminal crónica, está asociado también a antibioterapia prolongada. Esta antibioterapia prolongada pues favorece estos cambios en la flora, en la microbiota ruminal. Histológicamente, la imagen superior izquierda es clásica de acidosis ruminal. Si ustedes ven en el estrato córneo la acumulación de estas células inflamatorias, neutrófilos, piocitos, el epitelio ruminal con degeneración vacuolar es característico de estos procesos. También esto puede evolucionar a necrosis del epitelio ruminal y está en proceso aquí de separación para dar lugar finalmente a estas úlceras en este órgano. Rumenitis micótica, vemos aquí la acumulación de células inflamatorias, estos hongos, Aspergillus, Rhizopus mucor absidia, que están involucrados en estos procesos, tienen afinidad a vasos sanguíneos, ocasionando vasculitis y trombosis. En la imagen superior derecha vemos las estructuras micóticas y para ponerlas de manifiesto, pues realizamos una tinción de Grocott. Timpanismo espumoso, pongan atención al contenido, no se les vaya a olvidar, al momento de hacer la necropsia y lo observan, se van a acordar de mí. Timpanismo gaseoso, también lo podemos observar. Hay distensión severa del abdomen en esta vaca. De hecho, al momento de incidir la pared abdominal ventral, el rumen está sumamente distendido y causas de timpanismo gaseoso puede ser una linfadenomegalia, como ya les había mencionado anteriormente, reticulitis traumáticas, abscesos en hígado, peritonitis localizadas, pueden dar lugar a este tipo de procesos. ¿Qué hacemos con el omaso y el abomaso? Los separamos. Vamos a cortar la pared del abomaso a través de la curvatura mayor, en el omaso a través del eje transversal para revisar mejor las láminas del omaso. Vemos también la mucosa del abomaso que presenta aquí úlceras. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar en el abomaso? Bueno, vemos aquí un vólvulo abomasal. Es común en becerras. Está asociado a consumo de carbohidratos que llegan al abomaso, se fermentan, se produce gas y este abomaso distendido pues es factible que gire alrededor de su inserción mesentérica. Es una fisiopatología similar al síndrome de dilatación volvulogástrico en perros. La imagen superior derecha, vemos una abomasitis enfisematosa por Clostridium septicum, Sarcina, Clostridium sordelli, Clostridium perfringens tipo A, y el factor predisponente son dietas ricas en carbohidratos.
En la imagen inferior izquierda hay hemorragias en la mucosa abdominal. Estas suelen estar asociadas a septicemia, úlceras abdominales. Aquí en la región pilórica del abumazo, las úlceras abdominales pues pueden estar asociadas a cuerpos extraños como tricobesuarios, agentes químicos como los antiinflamatorios no esteroidales, agentes infecciosos como salmonela, el virus de la diarrea viral bovina, etcétera. También vemos procesos neoplásicos, en donde aquí el abumazo, los pliegues del abumazo están engrosados, la mucosa está pues también con este aspecto como corrugado debido a la infiltración de linfoma en la mucosa abdominal. De hecho, como consecuencia también podemos observar úlceras abdominales. La disección del intestino. Aquí en la disección del intestino tengo una propuesta. Si esta propuesta no la van a encontrar en ningún libro de técnica de necropsia, esta la ideé ahí en Tizayuca. Muchos de mis alumnos de maestría la han aprendido y creo que es fácil, es práctica. Sí hay que aprender la anatomía, las partes del intestino para poder hacer esta disección y a los alumnos les coloco el intestino en esta posición y me tienen que identificar todas las partes del intestino. Tenemos el duodeno descendente, transverso o flexura duodenal caudal, duodeno ascendente, aquí vemos una parte nada más, para continuar con el yeyuno, ilion. El ilion se identifica por el comienzo del ligamento iliocecal. A este nivel tendríamos la válvula iliocecal, ciego, continúa con el colon ascendente, que está conformado de flexura sigmoidea, asa proximal, asa espiral girocentrípeto, girocentrífugo, asa distal, colon transverso y colon descendente. ¿Sí? Para que vean que incluso en los libros de anatomía así los tienen. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos con el intestino? ¿Qué propuesta de disección es la que tengo? Pues bueno, aquí si se fijan, el intestino, el duodeno y el colon parecería que están entrelazados. Aquí primero lo que tenemos que hacer es desentrelazarlos. ¿Cómo lo hago? Primero hago la disección para tratar de separarlos y después voy a levantar el duodeno y pasar por el medio del duodeno el colon descendente, de tal manera que, ¿sí? Vean, tenemos aquí el duodeno, lo levanto y paso por entre el duodeno descendente y el duodeno ascendente, paso el colon descendente para desentrelazarlos. Ya tengo el duodeno y el colon libre. Ahora, el colon descendente libre. Ahora, muchos lo que hacemos es cortar el mesenterio junto a el yeyuno y pues parecemos magos sacando metros y metros de intestino. Aquí la propuesta que les tengo es cortar el mesenterio, pero no hacia el yeyuno, sino cortarlo hacia el colon, es decir, cortar el mesenterio junto al colon descendente, colon transverso, aquí lo vamos a ver, colon descendente, colon transverso, continúo con el asa espiral del colon ascendente, de tal manera que poco a poco voy a ir extendiendo ese aparato digestivo o ese intestino sin perder relación de qué parte es cada una, a diferencia de esto, en donde ya pues prácticamente nos perdemos cuál es duodeno, cuál es yeyuno, cuál es ilion, y aquí pues podemos cortar, por ejemplo, a nivel del píloro, en donde inicia también el mesenterio y ya tenemos nuestro duodeno separado para poder revisarlo. Corto en donde se origina el ligamento iliocecal y ya tenemos nuestro yeyuno separado para poder revisarlo de manera separada, y también puedo cortar o incluso revisar el ilion junto con el colon. De hecho, igual esta disección pues también nos sirve, o por lo menos
a mí me ayudó mucho para detectar Atresia coli y que quede pues una disección bastante decente para clase. También, por ejemplo, esta disección nos permite identificar qué porción del intestino está afectada. Y cuando hice esta necropsia, me llamó la atención que a nivel de la inserción del mesenterio en el ilion, estaba el mesenterio ligeramente engrosado por edema. Entonces lo revisé primero y obtuve esto, que es la presencia de gran cantidad de exudado fibrinoso en la mucosa del ilion. Esto corresponde a una ileitis fibrinosa. Este exudado se extendía hacia el ciego y hacia el colon, de tal manera que tenemos una ileotiflocolitis fibrinosa causado por salmonela. También podemos revisar si el duodeno está afectado, pues podemos sospechar que tal vez pudiera tratarse de infección por giardia. Si el yeyuno está afectado, pues podría ser coronavirus, rotavirus, ilion ciego y colon con fibrina, salmonela, ilion ciego y colon con abundante material líquido, sería Cryptosporidium. Si está afectado el colon, pues podríamos deducir que se trataran de coccidias. En caso de salmonelosis, bueno, esta es la presentación entérica, en donde vemos este exudado fibrinoso, pero también podemos observar salmonelosis septicémica, en donde hay ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia. De hecho, aquí comparo el tamaño de este vaso con el de otra becerra, que este vaso es el normal, y en el de esta becerra con ictericia está aumentado de tamaño. ¿Qué lesiones en el intestino vamos a observar? La imagen superior izquierda, pues es una imagen clásica de síndrome diarreico neonatal, en donde están involucrados Escherichia coli, coronavirus, rotavirus, Cryptosporidium, estos agentes infecciosos van a afectar a las becerras a diferente edad. Por ejemplo, Escherichia coli afecta en los 2 primeros días de vida, rotavirus a partir de la primera semana de vida, coronavirus a partir de la segunda semana de vida, Cryptosporidium a partir de los 21 días. En la imagen superior derecha hay una enteritis hemorrágica causada por Clostridium perfringens tipo C. La imagen inferior derecha o las imágenes inferiores son similares, en donde vemos la mucosa que está engrosada, pero si les digo la edad, pues ya podemos distinguir cuál es cada cual. En la imagen inferior derecha corresponde a intestino de una vaca mayor de 2 años, de tal manera que esto podría corresponder a una enteritis granulomatosa por Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis, y en la imagen inferior izquierda correspondía a intestino de una becerra de 3 meses, y esto podría corresponder a coccidiosis. Tenemos imágenes microscópicas. La superior izquierda está asociada a una enteritis por coronavirus rotavirus, donde hay atrofia, fusión de vellosidades, criptitis. En la imagen superior derecha vemos Cryptosporidium. La imagen inferior es una enteritis hemorrágica por Clostridium. Estas lesiones están asociadas a salmonela. La superior izquierda es una enteritis fibrino-necrótica. Esto corresponde a ilion, debido a la presencia de este abundante tejido linfoide asociado. La superior derecha corresponde a una hepatitis necrótica multifocal. Tenemos focos agudos, focos crónicos. La inferior derecha corresponde a una colecistitis, y la inferior izquierda a una esplenitis necrótica focal. Lesiones por coccidias en la imagen superior, donde vemos los oquistes esporulados, los oquistes sin esporular. En la imagen inferior, en las imágenes inferiores corresponde a enteritis por paratuberculosis, donde hay esta infiltración granulomatosa en la lámina propia. Realizo tinción de Sid-Nielsen y vemos estas bacterias alcohol ácido resistentes.
El hígado, este es color normal del hígado. Vemos la vena umbilical, en la parte dorsal del hígado la vena cava caudal, en la parte a la mitad del hígado vemos la vena porta. Unos hallazgos que podemos encontrar en el hígado son estas áreas rojo oscuras o negras multifocales en el hígado que suelen estar ligeramente deprimidas del resto del parénquima hepático, que también van a estar involucrados ya al corte, también el parénquima del hígado, y esto es normal en bovinos. Esto corresponde a una telangiectasia. ¿Qué es telangiectasia? Es la dilatación de los sinusoides hepáticos. Incluso hay que tener cuidado porque microscópicamente lo pueden confundir con un hemangioma. Les tiene otras lesiones en hígado, abscesos hepáticos, hígado graso, un infarto hepático zonal, en este caso asociado a infección por Clostridium hemolíticum. El aparato urinario, la revisión se hace como en las demás especies, corto a través del eje longitudinal de los riñones, comenzando por la superficie convexa, terminando en el ilion para revisar el parénquima. El parénquima renal de los bovinos consta de corteza, médula, no tienen pelvis renal. En vez de pelvis renal hay cálices renales. Una porción de la médula que se proyecta hacia los cálices renales corresponde a la papila renal. Estos cálices se fusionan para vaciar el contenido hacia los ureteres. ¿Qué lesiones encontramos en los riñones? Vemos una urolitiasis que está asociado a incremento en el consumo de carbohidratos, nefrosis hemoglobinúrica. Esto corresponde con el caso del infarto en el hígado por Clostridium hemolíticum. En la imagen superior derecha tenemos una nefritis intersticial clásicamente asociada a leptospira. La imagen inferior izquierda es una nefritis embólica causada por septicemia, endocarditis vulvar vegetativa. La inferior derecha es una pielonefritis causada por infecciones ascendentes del tracto urinario, Corynebacterium renale, Klebsiella, E. coli están involucradas. Revisamos los ureteres cortando a través del eje longitudinal, alcanzamos el trígono vesical, revisamos la vejiga cortando a través de cuello, cuerpo y fondo de la vejiga, la uretra, para salir por la vagina. Revisamos la mucosa, aparato reproductor de la hembra. Vamos a revisar cortando a través del eje longitudinal de vagina, cervix, cuerpo del útero y cuernos uterinos. Aquí no se espanten, este útero pertenecía a una vaca que recién había parido, de tal manera que vemos las carúnculas hipertrofiadas e hiperémicas y el canal de parto con estas úlceras debido a que pues pasó por ahí el producto. Útero grávido, las membranas placentarias, la más externa es el alantoides o corioalantoides, el cual va a presentar los cotiledones que se van a distribuir de manera multifocal. Entre los cotiledones vemos el espacio intercotiledonario, que es liso, es translúcido, a través de aquí pasan los vasos sanguíneos. La membrana alantoidea va a formar el saco alantoideo que va a contener el líquido alantoideo. El líquido alantoideo va a estar formado de la orina del producto. Incido esta membrana para seguir con la siguiente membrana extraembrionaria, que es el amnios. El amnios va a formar el saco amniótico que va a contener el líquido amniótico. El líquido amniótico va a estar conformado por secreciones nasales y salivales del producto, ¿sí? De tal manera que en vida fetal estamos rodeados de nuestras babas y nuestros mocos. Y hallazgos que podemos encontrar en la necropsia, incluso al parto. Vemos aquí esta estructura esférica que está cubierta de piel con pelo. Esto corresponde a un Amorphous globosus. De manera esporádica lo pueden observar. De hecho, van a ver que pare la vaca, expulsa las membranas placentarias y junto a las membranas placentarias va a venir esta estructura.
Esto iba a ser un becerro, pero por agenesia del corazón sufre involución y queda como esta estructura esférica. Hay algunos que salen con pequeñas mandibulitas, patitas, etc. Dentro del saco amniótico también vamos a observar esas estructuras amarillentas de consistencia elástica. Esto corresponde a un bobo humano, como bovino humano, y estas se forman porque se desprende la queratina de las pezuñitas de la piel del becerro, y esta queratina se va conglomerando para dar lugar a estas estructuras. No se espanten, incluso igual cuando pare la vaca, va a expulsar el becerro y va a expulsar estas estructuras. Esto, en este caso, es normal. Y bueno, también se le conoce como el pan del becerro, ¿sí? Entonces este tenía su torta bajo el brazo. La unión de la carúncula con el cotiledón macroscópicamente, histológicamente vemos la placenta, que es epitelio corial. Va a estar compuesta de estas vellosidades que van a presentar la submucosa con tejido conectivo denso, que va a corresponder a la carúncula con su epitelio endometrial, y estas otras vellosidades con el tejido conectivo más laxo corresponde a la parte placentaria, que va a presentar el epitelio corial, y entre el epitelio corial vamos a observar células multinucleadas que corresponden a células in situ trofoblásticas, de tal manera que vemos la unión del epitelio de la carúncula con el corión, epitelio corial. Procesos patológicos: ruptura de útero, ya sea por distocia, manipulación brusca durante el parto, que el becerro muera dentro de la madre debido a procesos de descomposición, se vuelva enfisematoso, sobrepase la capacidad del cuerno uterino gestante, ocasionando la ruptura. En la imagen inferior izquierda está asociado a una endotoxemia por tensión de producto, por una distocia. El producto no es expulsado completamente, vienen los procesos de descomposición y afecta a la madre. Prolapso uterino, también tenemos prolapso cervical, prolapso vaginal. En el caso del prolapso uterino, pues suele estar asociado a hipocalcemia, o también en caso de vacas multíparas, ya de 3, 4 partos, se pueden dar estos procesos. Metritis, es frecuente las metritis en el posparto. Es común que se infecte el canal reproductivo por E. coli, dando lugar a esta infección. Esta es una emergencia veterinaria, ya que las vacas mueren rápidamente por septicemia. La imagen inferior derecha tenemos una piometra. La piometra se define como la acumulación exacerbada de exudado purulento, producto de una metritis, asociado a persistencia del cuerpo lúteo. Esta persistencia del cuerpo lúteo ocasiona que el cuello del útero se cierre, no permitiendo que salga este exudado. Y en la imagen inferior izquierda tenemos un linfoma metastásico a útero, de tal manera que ya les mostré que los órganos donde de manera primaria hacen metástasis los linfocitos neoplásicos es útero, abomaso y el corazón. Abortos, aquí vemos el corioalantoides, el espacio intercotiledonario está opaco, engrosado por la placentitis. Este aspecto se le conoce como aspecto de cuero marroquí, los cotiledones con abundante exudado purulento, producto de esta placentitis. Los abortos se tienen que abordar desde diferentes perspectivas, tomar muestras para laboratorio, tanto de histopatología, serología, bacteriología. En cuanto a histopatología, es recomendable tomar estos órganos. En cuanto a bacteriología, se recomienda tomar el líquido abomasal. Tenemos aquí algunas lesiones: una miocarditis linfoplasmocitaria ocasionado por Neospora caninum, o también diarrea viral bovina ocasiona esta lesión. Hepatitis linfoplasmocitaria causado por Neospora caninum, o también leptospira puede ocasionar esta lesión. Aquí, bueno, esta gliosis no me
convence tanto, pero bueno, está asociada a infección por neospora. Y aquí vemos esta estructura parasitaria, que es pues, sugerente de neospora. En el caso de abortos por brucela, vamos a observar una bronconeumonía fibrino-supurativa, y una de las lesiones características que vamos a observar en el pulmón es esta arteritis. También vamos a observar placentitis con trombosis y vasculitis. Abortos por leptospira, la lesión es una nefritis intersticial linfoplasmocitaria multifocal, aunque también el virus de la diarrea viral bovina puede ocasionar esta lesión. Aquí tenemos lesiones por IBR, en donde hay múltiples focos de necrosis en hígado, en pulmón, que es bastante característico por herpes virus bovino tipo 1, y podemos encontrar también cuerpos de inclusión intranucleares. Aparato reproductor del macho, vamos a cortar a través del eje longitudinal del testículo para revisar neoplasias, inflamación de este órgano, glándulas anexas al aparato reproductor. Los bovinos tienen todas las glándulas accesorias. Tenemos aquí el epidídimo, el ámpula, vesículas seminales, la próstata, que es difuminada en los bovinos, las glándulas vulvoretrales, que más o menos estarían a este nivel. Es importante revisarlas, ya que en casos de brucelosis pueden estar afectadas. Tenemos el corte del testículo, la glándula mamaria. Hacemos varios cortes para revisar el parénquima. Aquí vemos los coágulos de leche, indicativo de una mastitis. Vemos hiperemia, hemorragia. Estos coágulos de leche, en el idioma Corralierus vulgaris, se le conoce como el tolondrón. Vamos a retirar el encéfalo, primero quitando la piel, después hacer 3 cortes en el cráneo, uno más o menos a la mitad del techo de la cavidad craneana, indicado por esta línea. Hacemos ahí el corte, y 2 cortes laterales uniendo el primer corte dorsal por debajo del proceso cornual y dirigirlo hacia el foramen magnum. Retiramos la tapa del cráneo para exponer el encéfalo, retiramos la dura madre para visualizar el encéfalo, volteamos la cabeza para cortar en la base del encéfalo las pares craneales, y esto facilita que se extraiga el encéfalo. ¿Qué lesiones podemos observar en el encéfalo? Tenemos aquí estos nódulos amarillentos multifocales. Esto corresponde a una meningitis granulomatosa. La mayor parte de los granulomas que observamos en el encéfalo van a estar en la parte basal o ventral del encéfalo. Y aquí tenemos una meningoencefalitis supurativa como secuela de una septicemia. También vamos a aprovechar para retirar los ojos. Estos ojos eran de este animal con la meningitis granulomatosa. Había inflamación granulomatosa a través del nervio óptico, se extendía a través de la retina y alcanzó los procesos ciliares. El oído, también vamos a revisar el oído. Vamos a trazar una línea imaginaria de conducto auditivo externo a conducto auditivo externo. Vamos a cortar, de hecho aquí notamos en la base del cráneo este huesecillo, que es la porción petrosa del temporal, y esto corresponde al oído interno. Entonces hacemos un corte y vamos a tener el conducto auditivo externo, tímpano, oído medio, que consiste en la bulla timpánica en la parte ventral. En la parte dorsal tenemos los huesecillos, yunque, martillo y estribo, y aquí está en la porción petrosa del temporal, en donde está alojado el oído interno. Lesiones en oído, en una otitis, aquí asociado a infección por Mycoplasma bovis, que suele estar asociado a que las becerras consumen leche contaminada con estas bacterias, de tal manera que estas bacterias se alojan en la faringe y de ahí se diseminan a través del conducto de Eustaquio o el conducto otofaringeo hacia el oído medio. Y bueno, ya les había mostrado esta neumonía casionecrótica clásica, característica por Mycoplasma bovis. Y hemos terminado esta plática.
No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Doc. A ver, vamos a ver si hay por ahí alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta a través del micrófono, por favor pongan la opción de levantar la mano. Y bueno, en Facebook, si quieren hacer una pregunta, escríbanla. Y bueno, dependiendo de la cantidad, vamos a seguir haciendo algunas para no quitarle tanto tiempo al doctor Mario. ¿Sale? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, si quieren escribirla o si quieren activar su micrófono, por favor, pues es momento ahora. Parece que todo ha sido muy claro, Doc. Ah, pues qué bueno. Qué bueno. Bueno, Eh, aquí había una pregunta. ¿Alguien activó su micrófono? sí, sí, Aldo. Hola Doc, gracias por la excelente charla. Mi pregunta es, bueno, va orientada como hacia las prácticas de manejo. Generalmente suelen haber malas prácticas de manejo en las unidades de producción. Y bueno, según su experiencia, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en rumiantes asociada a las malas prácticas o a una mala práctica de manejo en concreto? No, es variable. Hay tanto establos buenos como establos malos en Tizayuca. No podemos generalizar que hay prácticas de manejo malas en los establos, y las enfermedades frecuentes pues va a depender de la edad del animal. En becerritas, pues lo más frecuente son las enteritis, las neumonías. En adultas, pues los procesos metabólicos, acidosis ruminal, lipidosis eh, hepática. Cuando están pues gestantes las vacas, pues los problemas reproductivos es lo más frecuente. Gracias, Doc. Vamos a darle, por favor, el doctor Estuardo Palacios, que active su micrófono porque quiere hacer una pregunta. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicitaciones. La charla muy clara, muy explícita, amplia, o sea, es digna de felicitación porque nos enseña muchas cosas buenas también. Soy docente de la Universidad acá de Cuenca y justo del área de anatomía patológica. Una pregunta muy, muy concreta. Usted habló sobre los problemas que se presentan en lo que es el sistema digestivo y poder diferenciar lo que es Giardia, Cryptosporidium y Coccidia, porque en verdad son tres agentes patógenos, son tres protozoarios que afectan mucho a la parte de desarrollo de terneros y muerte y todo eso. Ahora bien, usted manifestó en la ternera cómo se presenta cada una de estas. ¿Y en animales adultos también hay esa presentación o en animales adultos ya no, ya es otro tipo de presentación, lo que es en Giardia, Cryptosporidium y Coccidia? Bien, en el caso de Giardia se menciona que suele ser una diarrea un tanto con lípidos, como una diarrea grasosa, perdón la expresión, debido a que como afecta el duodeno, pues no va a haber una adecuada digestión de las grasas. Que bueno, esto es muy, muy variable. En el caso de Cryptosporidium, pues las diarreas no son tan características, son diarreas acuosas, que pueden ser amarillentas, blanquecinas, o incluso pueden expulsar material semisólido. Realmente no es tan específico. En el caso de coccidias, pues bueno, lo más común es que sean diarreas hemorrágicas, que igual aquí lo mejor y lo más honesto pues es mandar muestras de heces o del contenido intestinal al laboratorio para identificar los agentes. Ya. Correcto, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Estuardo, desde Cuenca, Ecuador. Le damos la palabra al doctor Alfredo Pérez Llot, que quiere hacer una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, doctor Mario. Muchas felicidades por la plática. Siempre se aprenden cosas nuevas, aunque la veamos bastantes veces. Hoy te quería preguntar si existe alguna técnica recomendada para sacar médula espinal. ¿Has visto alguna forma que te parezca más sencilla?
No, pues realmente, igual pues como hacemos ahí en la sala de necropsias, utilizamos la sierra esta eléctrica para cortar a través de las vértebras. Aquí pues sería utilizar el hacha y para cortar las vértebras, pero, pero no tengo, no he visto alguna técnica especial para retirar la médula espinal. Gracias, doctor. Gracias, Alfredo, por la pregunta. Pregunta Joana Barrientos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tan frecuente es la leptospira? Y si puede repetir, ¿cómo hace la separación de las porciones del intestino? Gracias, excelente plática. La leptospira igual es variable en cada establo, va a depender del manejo que se le dé, la vacunación, si hay presencia de roedores, que pues son estos animales involucrados en la transmisión de leptospira y generalmente están asociados a abortos y vemos estas lesiones características en estos abortos. La leptospira comúnmente involucrada pues, es leptospira jardío, leptospira jardioparagitno, que están asociadas a estos abortos. Y la técnica de disección, pues primero es identificar cada una de las partes del intestino, el duodeno, las 3 porciones, el colon, las 3 porciones, tratar de desentrelazarlos. Sí, de hecho esto es más de práctica que de verlo en la presentación. De hecho, pues muchos de los que han pasado ahí en Tizayuca, la práctica fueron mejorando la técnica de disección. Hay algunos que sí la adquirieron, hay otros que de plano a lo mejor no quisieron aprenderla. Gracias, doctor. Pregunta Marlene Ramírez Gil, excelente plática, bastante información, muy dinámica. Mis preguntas son, ¿qué medidas de precaución, seguridad toma al momento de realizar la necropsia con microorganismos potencialmente zoonóticos? Y con base en su experiencia, ¿qué tan frecuentes son las neoplasias en los bovinos? Muchas gracias. Sí, en cuanto a medidas de bioseguridad, como protección personal, pues se recomienda cubrebocas, careta, guantes. De hecho, si nos enfrentamos a una necropsia que puede ser sospechosa de tuberculosis, pues guantes, utilizar estos guantes de palpación que lleguen hasta el hombro y seguido de los guantes que utilizamos de plástico. Desinfectantes, no hay desinfectantes específicos. Lavar muy bien la sala de necropsia con agua y con jabón. Sí, preguntaba que, en base a su experiencia, ¿qué tan frecuentes son las neoplasias en los bovinos? Igual, las neoplasias depende de cada establo. Se ha reportado que en cuanto las 2 neoplasias más frecuentes en el bovino, una es el linfoma y se ha reportado una incidencia de 20%, y el otro es el carcinoma de células escamosas, que sí es mucho más frecuente. Las localizaciones pues son el tercer párpado, incluso me ha tocado ver en la vulva la presentación de estas neoplasias. Gracias. Una pregunta de Facebook, Jesús Rodríguez. ¿Qué tanto es aconsejable la utilización de antibióticos en la etapa de puerperio? Bueno, no soy clínico, pero platicando con los reproductores de la cuenca, un reproductor sabio, el doctor Nazario Salvador, decía que lo menos que puedas manipular una vaca en el puerperio es lo mejor. Tú deja que evolucione el útero, porque luego muchos médicos lo que hacen es que a los 7 días, a los 15 días, las meten al CHUT para hacer la revisión reproductiva y bueno, él recomendaba lo menos que manejes la vaca, es lo recomendable. Ahora, si tiene infección por metritis, pues bueno, es lo que han utilizado los clínicos, tetraciclina, infusiones de tetraciclina.
Gracias, doctor. Bueno, parece ser que no hay más preguntas. Ah, sí, ya salió una. Sently García, vamos por esa última pregunta por tiempo, ¿sale? Sently García menciona excelente ponencia. Su pregunta es, ¿cuáles son las principales causas de abortos que ha detectado en la cuenca de Tizayuca? Pues bueno, dentro de las principales causas pues son de naturaleza infecciosa y pues tenemos Neospora caninum, Brucella y Leptospira, que serían las más frecuentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues damos por finalizadas estas conferencias. Hemos invitado a pues, excelentes ponentes, la doctora Carmen Carmona Muciño de African Safari con el tema de fauna silvestre, el doctor Francisco Carballo de Virginia, Maryland, con el tema de patología pulmonar, el doctor Gerardo Salas con tema de sarcoma tejido blando, y bueno, actualmente el doctor Bedoya con este interesante tema también sobre la técnica de necropsia en bovinos. Hemos invitado al doctor Gerardo Salas. Él nos va a dar algunas palabras finales para dar conclusión con estas conferencias. Doctor, adelante, por favor. Pues bueno, muchas gracias, Mario. Excelente plática, muy clara. Haciendo un análisis ahí de manera muy breve, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos muchas limitantes, pero también muchos beneficios. Y esto es parte de esos beneficios, ¿no? El poder coincidir desde lugares distantes, condiciones distantes en un mismo punto, nos ha hecho que tengamos una vía de comunicación mucho más amplia que trasciende las barreras, ¿no?, físicas. Particularmente agradezco mucho al maestro Rubén López por este esfuerzo, ya que sin su coordinación esto no hubiera sido posible. Entonces, esto es algo terriblemente importante, el tener la iniciativa para realizar esta serie de eventos, que tiene como, obviamente, efecto principal la difusión de condiciones científicas de interés, obviamente, para todos nosotros como médicos veterinarios, específicamente del área de patología, que se interrelaciona muy bien con la clínica. Esto va a facilitar la difusión y la utilización de este conocimiento, pues obviamente las buenas prácticas de manejo no solamente del patólogo, sino también del clínico. Y permite, pues obviamente, tener una idea mucho más global, sirve de educación continua y de entrenamiento constante a todos los médicos que acudimos y que vemos esta serie de charlas que han sido, pues obviamente, remarcables. Entonces, sin más por el momento, yo agradezco mucho esta labor. Esperemos que continúe y que nos veamos aquí cada vez más seguido con muchos otros ponentes de diferentes sitios, condiciones, para que viertan su valiosa información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mario, doctor Salas, a la doctora Carmen, que no nos pudo acompañar, doctor Francisco tampoco nos pudo acompañar en esta ocasión, pero pues realmente creo que han sido unas excelentes conferencias. Esperamos pues tener la oportunidad de seguirlo haciendo. Realmente es un esfuerzo muy interesante que realmente nos apasiona bastante poder contribuir de cierta manera con la difusión de la información y sobre todo con el área de patología, ¿no? Que personalmente considero que es importante generar mucha más difusión en el país y bueno, a nivel internacional. Nuevamente, doctores, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, por último, quiero invitarlos a la siguiente conferencia. Me voy a hacer, ¿cómo se llama? Autopropaganda, ¿no? Vamos a empezar la siguiente semana con las conferencias jornadas de organismos acuáticos. Van a ser 6 conferencias, son las últimas conferencias del año. Vamos a platicar un poco de organismos acuáticos. En esta ocasión, pues voy a compartir un poco de mi experiencia con el diagnóstico de enfermedades en organismos acuáticos en la próxima semana, el día miércoles. Desafortunadamente, estas conferencias no las vamos a transmitir por Facebook, por lo que si les interesa pues inscribirse a estas conferencias, por favor, envíenos un correo. Y bueno, van a ser 6 conferencias realmente muy interesantes. Por último, comentarles pues, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde estaremos subiendo la información de cada una de las conferencias que estamos realizando. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos realmente que haya sido de mucho beneficio para su práctica clínica diaria. Y bueno, pues
Les dejo una bonita imagen de nuestro estado, de los volcanes de Colima. Esperamos que nos visiten pronto, si son bienvenidos por acá. Doctor Salas, doctor Bedoya, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego.